Bienvenidos a Conversaciones de Fe. Soy Yves Malcott, estoy con mi esposa Yolanda. Estamos hablando de la deidad y especialmente la deidad de Dios, bueno, en oposición a la deidad que el hombre quiere siempre tener, ¿verdad? Creer que somos un Dios también. Satanás creía que también podría ser un Dios también. Bueno, finalmente logró ser el Dios de este mundo, ¿verdad? El príncipe de este mundo, pero un Dios derrotado, porque hay un solo Dios victorioso, ¿no? Y estamos hablando obviamente de quién es Dios, que es el Todopoderoso, es el ser soberano sobre todas las cosas. Y tenemos que regresar a esta doctrina de la soberanía de Dios, de la deidad de Dios, de dejar de pensar que nosotros sin Él podemos hacer tantas cosas. Jesús fue claro. Lejos de mí, nada pueden hacer. Nada. ¿No? Entonces, es otro engaño, obviamente, que viene de parte de Satanás. ¿Verdad? Génesis 1:1, que dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esa es una doctrina fundamental acerca de la deidad de Dios. Realmente tenemos que edificar todo sobre esto, porque antes no había nada. Y todo lo que conocemos antes de este versículo, no había nada. No. Entonces, todo lo que inventamos después para justificar una evolución, son cosas que van a caer, que no pueden subsistir mucho tiempo. Porque toda mentira, todo engaño, un día es descubierto. Claro. Entonces, no podemos fundamentar o construir nuestras vidas sobre engaños, porque no vamos a dar frutos después. La fuerza que se le ha dado a esas teorías, como la teoría de la evolución o cualquier teoría antibíblica, es un esfuerzo del hombre de manipular el conocimiento de la gente y por repetición hacerles creer una mentira, hacerles creer algo que no se ha comprobado como verdad. Sí. Vamos a decir, ¿no? Sí, pero entonces escriben libros acerca del tema, sí. Hay programas acerca del tema, hay repeticiones, están en los textos en las escuelas y la gente por verlo tan repetitivo cree que es la verdad, pero no está comprobado que es la verdad. No. Estamos hablando de la evolución, podemos hablando de miles de otras cosas, cientos de otras cosas que tampoco ha sido comprobado, pero la gente ya lo creyó porque se ha repetido tanto. Sí. Sí. Y no tiene la mayoría de las personas no tiene esa responsabilidad. Sí. Y ese cuidado de decir, voy a investigar. Sí, Mira, ya con esa intención de voy a investigar. Yo recuerdo que hay muchos testimonios, ¿verdad? De gente que se oponía mucho a la Biblia, a Cristo, a Dios. Y yo voy a comprobar que Cristo es falso, mentira, que no existió, en fin, ¿no? Pero con esa intención y ese afán de quererlo comprobar, descubren que no descubrieron lo pueden. La verdad y se acabaron convirtiendo. Sí, por supuesto. Entonces, qué fácil o qué tan a la ligera podemos decidir creer en algo y no creer en algo. Sí, sí. Ese es lo que está pasando muchas veces. La gente lo ve 2, 3 veces y le da toda la credibilidad. No hay esta honestidad intelectual de investigación. Lo vimos, lo repetimos y lo hacemos muy grande. Es lo que es, obviamente, es el trabajo de Satanás en todo lo que son las redes, etcétera, que el mismo video se repite 50 veces de maneras diferentes, que finalmente la gente dice, bueno, pues debería ser así, ¿no? O nada más lanzan noticias y noticias diciendo podría ser. Nunca dicen qué es, pero se repite tanto que finalmente pues ya fue. Sí, pero sí, no, exacto, sí. no es cierto. Tenemos que cuidar mucho
lo que vemos, porque es el trabajo de Satanás, ¿no? Todo lo que escuchamos lo tenemos que ir a comprobar. Si no, caímos en ceguera. Caímos a veces en cosas tan ilógicas que dices, pero la gente no lo pensó, ¿verdad? No tomó tiempo de averiguar algo. Yo creo que por eso Dios, en su perfecta sabiduría y conociendo cómo el mundo iba a evolucionar, decidió escribir todo en blanco y negro. Sí. Porque tú te imaginas el teléfono descompuesto, y así Sí, hay teléfono descompuesto, ¿no? De lo escrito a lo que se cree, sí. ¿no? Pero ¿por qué se cree algo diferente a lo que está escrito? Porque la gente no tiene la responsabilidad, no se toma el tiempo de ir a ver lo que está escrito. Examinar, sí, claro. Porque todo lo que estamos hablando y lo que siempre hablamos en conversaciones de fe está escrito. Está aquí, por supuesto, ¿no? Y este libro que todo el mundo trata de destruir o de menospreciar, etcétera, no se dan cuenta que eso es un milagro. Los primeros textos tienen 4,000 años y siguen imprimiéndose todos los días y siguen usados todos los días. ¿Y quién está usando ahorita de manera grande un escrito de un filósofo de hace 4,000 años o 2,000, hablando de un romano, de un griego? O 3. No. Son modas, son olas que van y que vienen y que la gente quiere acomodar. Por eso esto es un milagro, este libro. Y por eso comprueba, nada más por su existencia indestructible, que hay algo superior al Dios hombre que queremos tener. Y que deberíamos de consultar más este libro hecho por el verdadero Dios que todos los libros que nosotros hacemos. Que son imperfectos porque somos imperfectos. Entonces no podemos llegar al nivel donde Dios está ahí. Entonces caemos en esta vida ilógica, ¿verdad? Que no tiene mucho sentido. Excluir a Dios realmente es ¿cómo te voy a decir? Para no ser tan violento, pero es una falta de inteligencia. La ciencia siempre se ha encontrado con Dios. Cuando llega a mucho nivel, siempre te topas con Dios. La ciencia comprueba que existe un Dios. Sí, sí. Y la ciencia comprueba la Biblia muchas veces. Dicen, pero ya estaba esto aquí. Pero como no lo hemos consultado, nos tardamos 1000 años para descubrirlo. Pero estaba allá. Y es el orgullo del hombre. Que finalmente regresamos, ¿no? al punto principal. Sí. Es el orgullo del hombre que quiere negar y exaltarse a sí mismo y ser un premio Nobel y bestseller y premios, etcétera. Medallas, 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 reconocimientos, reconocimientos. Sí. Esa es la esencia del Dios hombre que hay en cada uno de nosotros y que tenemos que vencer, porque si no, nos va a destruir. Tarde o temprano. Supuesto. Sí. Entonces, excluir a Dios es excluirnos de todo lo que hay para nosotros. De la fuente de... A ver, ¿de la fuente de qué? De la fuente del todo. Sí. Exacto. La fuente de la vida. Sí. Es desconectarnos con la vida. Y con la vida viene la sabiduría, el propósito, el asiento. Todo viene de ahí. Todo viene de ahí. Todo viene de ahí. Es lo que dice Jonás. Dice en el 2:9. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová, ¿entiendes? Excluir a Dios de cualquier aspecto de la salvación. Bueno, la salvación desaparece.
Excluyes a Dios de lo que es la prosperidad y vas a ver que la prosperidad desaparece. Y tantas otras cosas. Excluyes a Dios de la sabiduría y la sabiduría desaparece, ¿no? Dios es parte de la historia. La historia es su historia, no es la nuestra, ¿no? El desarrollo en el tiempo del propósito de Dios realmente nos pone en la historia y da un propósito a nuestra vida. De hecho, vamos a 1 Corintios 15, 28. Porque esta deidad de Dios es la garantía realmente que Dios está en todo. Dice ahí, es la versión amplificada clásica, dice, sin embargo, cuando todo está sometido a Él, entonces el Hijo mismo también se someterá a aquel que puso todas las cosas bajo su autoridad, para que Dios sea en todos, sea todo para todos, supremo, el factor que mora y que controla la vida. Wow. ¿No? Eso es una declaración poderosa, ¿no? Y Dios es todo en todos y va a ser todo para todos, ¿no? Es el factor principal de toda la vida, de todo lo que sucede. Por eso, ¿por qué la vida cristiana está tan interesante? Porque nosotros, aceptando a la obra de Cristo, estamos en Él. Entonces ya no estamos fuera. Por eso no necesitamos una identidad de Dios, porque estamos en Dios. Claro. Ahí vivimos, bajo el abrigo del Altísimo. Moramos bajo la sombra del Omnipotente. Estamos escondidos en Él. Entonces, ¿para qué buscamos otra cosa? Y ya, toda esta necesidad de ser alguien un día se nos termina cuando estamos en Cristo. Y regresamos a la importancia de la decisión, tomar una decisión. Cuando una persona tiene una situación en su cuerpo, va a un médico. Ajá. Pero decide que ese médico a lo mejor no es lo que esperaba. Entonces va a otro médico. Sí. Pero entonces este otro médico le dice otra cosa. Entonces ya no checa. Entonces va con otro médico. Sí. Y así anda de médico en médico, de consejo en consejo, o puede ser de abogado finalmente el consejo de hombre, ¿verdad? Sí. Y lo pongo a un nivel súper bajo, pero para hacer un punto en el sentido del poder de la decisión de creer en un solo Dios. Sí, claro. Porque cuando decidimos no creer a un solo Dios, monoteísmo, estamos creyendo en un politeísmo. Y eso nos va a llevar a confusión. Claro. Porque un Dios nos va a decir una cosa, otro Dios nos va a decir otra cosa. Y vemos la historia de grandes civilizaciones que ya no sabían ni a qué Dios hacerle caso. Claro. Y al final del día, bueno, pues tenían se un Dios anula. para todo, para cada cosa, ¿no? Y después las religiones pusieron santos para cualquier cosa. Pero todo eso es el mismo concepto, confundir a la gente. Es confusión. Qué fácil es creer en un poder supremo, sí. Una autoridad suprema. ¿Qué lógica o qué explicación alguien me puede dar de por qué sí creer en 500 dioses y por qué no creer en uno si es verdaderamente Dios? Sí. Porque si son 500 son imperfectos. Claro. Y se necesitan 500. Sí, no son completos. No son completos, no son eficientes. Pero ¿cuál es la lógica entonces de no creer si es un Dios sobrenatural? Sí. ¿Por qué no creer en uno, que es el creador de todo? Porque si no, ¿cuál de los 500 creó el mundo? Es una buena pregunta. Sí. ¿Y para qué creó a los otros si es perfecto?
Sí. Entonces, hay una incongruencia constante que cuando la expones a la luz pareciera hacernos ver como tontos. Sí, claro. Cuando creemos en todas estas cosas, parece tan ilógico. Sí. Sin embargo, en la rutina de todos los días, seguimos tomando el consejo que va en contra del único Dios verdadero, creador de todas las cosas, omnisciente, omnipresente, omnipotente, Sí. perfecto y con el perfecto amor que hay en él para toda su creación. Exacto. Nunca Entonces, como piensa algo para qué malo. voy a buscar otro que ni le llega a los talones. Y que en general todos los dioses inventados por los hombres son malos. Por eso necesitan sacrificios todo el tiempo para que estén en paz y que no nos vayan a hacer cosas. Porque hay miedo de estos dioses. Los dioses romanos, por ejemplo, y griegos eran malos. ¿No? Eran perversos, bueno, todo lo que puede. Había más características de pecado que de deidad en ellos. Y todos estaban ahí haciendo sacrificios para Por que miedo. les vaya bien con ellos. Es la esencia de lo que Satanás busca. Adoradores por Sí. miedo, Sí, no por amor. exacto. Los seguidores de Satanás son por miedo. Así. Entran sin saber y después están bajo amenaza todo el tiempo. Tienen que rendir cuentas y si no, les va muy mal. ¿No? Porque ese es el reino de Satanás, es el reino de las tinieblas, es el reino de la maldad. No hay nada, no hay compasión, no hay paciencia, no hay gozo, no hay nada ahí de lo que nosotros tenemos en nuestro reino. Y gentes podrían pensar, bueno, pero Dios en el Antiguo Testamento pedía sacrificios. Pedía sacrificios hasta que vino el sacrificio perfecto. Ajá. Estaba entrenando a su pueblo a depender de él. Así es. Pero cuando vino el sacrificio perfecto, dijo, terminaron. se terminaron los sacrificios porque hubo alguien que hizo el sacrificio perfecto y ahora entramos en esa gracia. Y se muestra como un Dios de amor, se muestra como un Dios perfecto, se muestra como un Padre divino, con alguien que está preocupado verdaderamente por sus hijos. Sí. Claro. Y bueno, que nos ha dado la gracia de llamarlo Padre y de ser hijos Sí, claro. de Él. Sí. Nunca antes de Cristo alguien fue hijo. No, no. Solo el único hijo, Jesús, que vino al mundo. Sí, por supuesto. El primogénito. Sí. Entonces, sí, la sabiduría es de buscar a Dios y ya no buscar al hombre, aunque sea famoso, aunque se pretende ser un Dios, porque nunca va a alcanzar el nivel que Dios tiene. Y Dios es, además, es inmutable. El hombre cambia de opinión, cambia de parecer, cambia por la moda, cambia por la circunstancia, pero Dios siempre va a tener un sistema inamovible. Eso es lo que nos da la seguridad de poder vivir bien en este mundo. Y no estar ahí a ver cómo nos va a ir este año. Porque lo que Dios ha dicho hace 10 años, lo repite cada año. Es el mismo ayer, hoy y para siempre. Entonces Dios va a seguir siendo santo. No va a aguantar el pecado. Dios siempre va a seguir justo y ejercerá justicia sobre todo lo que se revela en contra de Él. Y también va a tener una justicia a favor de todos los que lo quieren seguir. Entonces es una garantía. También es fiel. Su palabra se va a cumplir. Esa es parte de la deidad. El hombre, aunque se dice Dios, no es fiel. Un día cambiará de opinión. Cambiará, lo vemos en los contratos, en las ventas. Te dicen, siempre va a ser así el precio. Al año ya cambió. ¿Por qué? Porque la gente, el hombre no es fiel. Y Dios es omnipotente. Nadie es capaz de vencerlo.
Entonces, cuando estás en Él, nadie es capaz de vencerte. Aprovechemos esta revelación. No hay un enemigo aquí en esta tierra que nos puede derrotar, porque no puede derrotar a Dios. Seremos derrotados, bueno, si somos buenos cristianos, ¿verdad? No podemos ser derrotados porque Dios no puede ser derrotado. Y ningún plan de Dios puede ser frustrado. Lo que decide se hará. Porque lo que Dios decidió, lo decidió antes de la fundación del mundo. Entonces no es sujeto a lo que está pasando en el mundo. Es sujeto al plan original. Por eso cuando el hombre cayó, el plan de Dios no fue frustrado. No. Porque estaba planeado antes de la fundación del mundo la llegada del Salvador. Y por eso el Salvador llegó y venció. Una de las características del soberano, de las características de la máxima autoridad que pueda existir, es que va a seguir siendo quien es, con o sin ti. Así es. Los que nos perdemos ser como Él somos nosotros. Sí. Exacto. Y Él quiere que todo lo que Él es sea parte de nuestras vidas. Pero necesita que nosotros demos ese paso de decisión. Claro. De verdaderamente rendirnos a Él para poderlo lograr. Y Él nos va a llevar de la mano. Sin problema. Él anhela que tengamos eso. Sí. Para eso nos creó. Para tener compañerismo con nosotros, para poder amarnos, para poder abrazarnos. Él quiere que sus hijos sean exitosos. Y bendecidos. Y bendecidos. ¿Qué nos corresponde? Entender que Él es el soberano. Que Él no nosotros. Tiene la deidad y no nosotros. Que las cosas se van a hacer como Él dice, no como nosotros decimos o queremos o pensamos o anhelamos, ¿no? Así es. Y como tú siempre has dicho, es más fácil obedecer que inventar caminos. Sí, por supuesto. Ya está establecido, ya el plan divino perfecto, el propósito divino está establecido y lo único que tenemos que hacer es seguirlo. Sin preocuparnos, sin con buscar. Una gran satisfacción en cada paso que lo seguimos, una bendición nueva. Sí, por supuesto que sí. O sea, no cuesta trabajo. No. Al contrario. Ahorras trabajo y cada paso vas sintiendo un gozo, una paz, algo que viene a tu vida. Que andas rompiéndote el esqueleto tratando de localizarlo en tus fuerzas, que nunca vas a lograr. No, eso no es para nosotros. Pero no, yo no lo creo, no, yo quiero mi camino, no, yo quiero mi manera. Bueno, pues entonces ándale, apártate de la bendición. Exacto. Y eso es algo que el mundo no entiende. El mundo cree que de alguna manera, si Dios es amor, va a permitir que hagan estupideces, pero que al final del día, bueno, mijito, ándale, como te amo, no. Hay consecuencias naturales. Porque Dios no puede vivir con un rebelde. No. Por eso echó a Satanás fuera del cielo. Sí, así es. Bien, pues vamos a parar aquí. Vamos a seguir hablando de la deidad de Dios y de toda su soberanía en los próximos programas. Entonces, recuerdan de suscribirse al canal. No se pierden lo que producimos. Hay mucha enseñanza buena. Y recuerdan, siempre en victoria.